¿Qué tal amigos de MB Excel? En esta oportunidad te voy a enseñar a insertar objetos visuales de R en Power BI, como los que estamos viendo acá. Este es un gráfico de cajas, un gráfico estadístico de descripción, digamos, de estadística descriptiva. Y este es un gráfico de regresión, bueno, sí, es un gráfico de dispersión. Para iniciar, quiero que vayamos a R y veamos el código de cómo hacerlo en R. Te cuento que esta información viene de una data propia de R, que es de libre uso, se llama MTCars, son 32 observaciones de automóviles con ciertas características que permiten hacer asociaciones entre variables. Vamos a cargar esa información. Bueno, voy a utilizar dos librerías, tidyverse y ggplot2. Aquí estoy guardando la data en un objeto que se llama, en una variable que se llama data. Y aquí con attach lo que hago es poder usar los nombres de las variables. Entonces vamos a ver aquí qué pasó. Listo, aquí ya se cargó data. Aquí podemos ver los datos como tal que contiene este data frame. Vemos que son unas referencias de automóviles con sus características tales como número de cilindros, caballos de fuerza, si es automático o es manual, número de carburadores, en fin. Lo que yo he querido es generar un gráfico de cajas como el que viene aquí a continuación. En este caso, el gráfico que generamos es el consumo de combustible dependiendo del número de cilindros que tengan los vehículos, y aquí vemos la distribución. Vemos que entre menos cilindros tenga, pues aparentemente el consumo de gasolina es menor y por lo tanto un mayor rendimiento del vehículo. Y a medida que aumentan los cilindros, pues el consumo de combustible es mucho mayor. Esta sería una primera gráfica que también vamos a generar en Power BI. Y aquí tengo otra que es un gráfico de dispersión. Aquí lo que queremos ver es los caballos de fuerza como variable independiente y el consumo de combustible en millas por galón. Y como factor usamos el número de cilindros. Como vemos, entre más cilindros tenga el vehículo, al parecer o según los datos, el consumo de combustible es mayor y por lo tanto el rendimiento de los vehículos es mucho menor. Vemos aquí esta zona de los azules, de los puntos azules, que el rendimiento es mucho menor. Y está representado por autos de 8 cilindros. Y como vemos, los autos que tienen menor número de cilindros, como esta zona de los rojos, de los puntos rojos, pues tienen un mayor rendimiento por galón, o sea, millas por galón. Para finalizar, aquí yo voy a generar el modelo con la función LM, modelo de regresión lineal. Y aquí tenemos la intersección con el eje Y y la pendiente. Vemos que los dos son, tanto la pendiente como la intersección son significativos. Y tenemos un coeficiente de determinación de 0.60 que es bajo. Aparentemente hay otras variables que influyen en el consumo de combustible, y pues aquí simplemente estamos teniendo en cuenta los caballos de fuerza. ¿Y qué más podemos hacer? Lo que podemos hacer también es tener los coeficientes, podríamos mostrarlos independientemente del modelo. Y aquí el coeficiente de correlación, que es negativo, pues vemos que la relación entre las dos variables es inversamente proporcional. Entonces tenemos un coeficiente de correlación de menos 0.77. Es pues bastante bajo. Bueno, es muy relativo ese bajo. Y aquí vamos a generar un gráfico del gráfico de dispersión que mostraba en Power BI. Y trazamos la línea de regresión, del modelo de regresión. Como vemos, pues son gráficos muy sencillos, pero bastante visuales, bastante importantes para analizar información. Y esto mismo se puede generar en Power BI. Vamos a ver cómo se hace. Y veremos una bondad que yo le he encontrado de tener ese objeto en Power BI. Entonces vamos ahora a Power BI y veremos cómo lo podemos generar.
Para empezar, vamos a cargar los datos. Yo ya los tengo en archivo CSV. Listo, ya se cargó. No voy a transformar nada, solamente le voy a decir que los cargue. No voy a usar medidas, solo voy a trabajar con los datos, digamos, originales. Bueno, como vemos aquí, ya la tabla está cargada con los datos. Aquí ya podemos observar cada una de las variables. Entonces vamos a insertar nuestro objeto visual de R. Me dice que si pues, lo habilito y agrandémoslo un poco acá. Lo primero que yo voy a hacer es cargar las variables que voy a usar. Voy a usar caballos de fuerza, número de cilindros y voy a usar MPG, que serían las millas por galón. Lo primero que hace Power BI es llamarle a esa tabla que yo he llamado cars, la llama dataset. Entonces todo lo que todo el código que tenga que ver con cars, o sea, con la tabla, debo hacer alusión al nombre de dataset. Eso, pues, para tenerlo en cuenta. Y ahora sí vamos a tener a generar o a copiar nuestro código. Acá lo tengo, que también se los voy a compartir. En este caso, pues necesito las mismas librerías que en R, tidyverse y ggplot. Y aquí está la diferencia. Yo aquí, en lugar de poner data, puse dataset, que es como lo está denominando Power BI. Lo demás es lo mismo porque yo no he cambiado nombres. Y por aquí, bueno, ya eso sería todo. Es lo mismo que en R, solo cambia el nombre del dataset. Le doy correr y ya se me generó el gráfico. Bueno, aquí yo que estoy usando la función ggplot, dataset, estoy diciéndole que quiero en X el factor que sería el número de cilindros, en Y las millas por galón, que es lo que se va a graficar, y el lleno pues de los cajoncitos pues que sea de acuerdo con cilindros, por eso acá se me diferencia por colores cada número de cilindros. Y bueno, aquí le digo con esta geometría que me incluya una barrita de error, que es esta línea que está aquí arriba en cada caja. Y lo demás pues es simplemente le estoy diciendo, bueno, que sea un boxplot, que son las cajas. Por aquí estoy utilizando como los nombres de los ejes, cilindros y millas por galón. Y yo creo que eso pues es todo lo que necesitamos saber de este gráfico. Ahora ya cierro este panel, este editor de ScriptR y me voy al gráfico. Este gráfico es el mismo que se obtuvo en R. Miren, acá está, tal cual lo tenemos. Una de las cosas que yo considero que es una bondad de tener este objeto en R es poder interactuar con otras variables categóricas. Por ejemplo, yo quiero usar un segmentador y usar la variable, aquí está esta que es si el vehículo es automático o manual. Y vamos a dejar esto como un texto, no no crea que es una variable continua. Entonces, si yo aquí están los automáticos, automáticamente el gráfico debe filtrarse. Mire, se filtró. Y aquí están los manuales. Y si no quiero segmentar, simplemente le doy clic a este botoncito de borrar selecciones. Bueno, este es el mismo análisis que hacíamos antes. Pues ya sabemos que entre menos cilindros tenga el vehículo, pues mayor rendimiento por galón. Pero qué interesante es ver que, por ejemplo, si yo veo estos automáticos, aquí la dispersión es más baja. Entonces aquí podríamos analizar que los automáticos tienen un rendimiento más parejo, ¿cierto? Con una mediana de aproximadamente 20, bueno, no sé, aquí sería como 20, ¿qué? 24 o algo así.
una mediana más pareja que los automóviles manuales. Los manuales tienen una dispersión más alta. Mire que el consumo empieza desde más o menos 21 y termina por allá en 35, bueno, en fin, no sé bien. Esto de 25, bueno, sí, casi 35 sería el máximo valor. Entonces ahí ya uno empieza a ver la importancia de tener este objeto visual en R. Si yo quisiera esta interacción en R, tendría que usar librerías tales como Shiny, y bueno, es un poco más complejo. Entonces aquí yo sí veo una bondad de usar estos objetos de R en Power BI. Bueno, ahora vamos a ir con el siguiente objeto. Para eso voy a insertarlo acá, que sería un gráfico de dispersión. Bajando un poco el objeto. Y voy a hacer lo mismo. Voy a cargar las variables que necesito. Y yo para eso ya tenía mi código acá. Mi código aquí ya listo. Y simplemente lo corro. Aquí hay algo muy interesante. Yo aquí generé el modelo de regresión y usé los coeficientes para generar esta línea que está aquí, esta línea roja. Entonces es muy bueno porque el objeto visual está interactuando con funciones de R. Me pareció bastante chévere esa parte. Y aquí la tenemos. Este es el mismo gráfico de dispersión que teníamos en R, que era este que yo había visto, este que habíamos generado por acá. Mírenlo aquí. Es el mismo gráfico. Y pues el mismo análisis hacíamos, ¿no? Entre más cilindros, pues menor rendimiento del combustible de ese vehículo. Muchas gracias por ver este video.